Cuando apareció la hija biológica de la familia López, la hija adoptiva Luna López, fue marginada y maltratada por sus padres y sus hermanos, es entonces que toma la decisión de ofrecerse voluntaria para un experimento de criogenia, donde permanecería congelada por 30 años. En el pasado, los hermanos López fueron quienes la habían sacado del orfanato para convertirla en su hermana y princesa de la familia. Durante varios años, Luna había sido querida y mimada por toda su familia, pero al cumplir 16 años, apareció la hija biológica de los López, Estrella López, quien comenzó a maltratar a Luna acusándola de usurpar su lugar e incluso maquinaba para culpar a la protagonista de intentar hacerle daño para que se fuera de la casa. Luna negaba haberla empujado por las escaleras, pero nadie le creyó e incluso su madre la había abofeteado por lastimar a su hija biológica. Sus hermanos también la acusaron de ser cruel mientras afirmaban sentirse arrepentidos por haberla adoptado. Su hermano mayor, Carlos López, había creado el proyecto de criogenia y estaba buscando voluntarios. Además, había nombrado el proyecto como Sueño Luna, en honor a su hermana pequeña. Luna, al ser excluida de su familia, decidió convertirse en voluntaria. Uno de los científicos le entrega su certificado de defunción asegurando que dentro de 3 días, ella desaparecería y su identidad se mantendría confidencial, incluso de la familia López. Mientras tanto, los hermanos López acompañaban a su hermana biológica al doctor ya que ésta tenía problemas del corazón. En el camino vieron a Luna colapsar. Antes de que Carlos pudiera bajar, Estrella fingió sentirse mal y el hermano menor, Adrián López, acusó a Luna de fingir su malestar para llamar la atención, por lo que ante su insistencia, Carlos decidió ignorarla. Lo que ellos no sabían es que desde hace varios años que Luna fue diagnosticada con hipoglucemia, por lo que momentos después cae inconsciente. Luna sueña que sus hermanos vuelven a prestarle atención y se preocupan por ella, pero al despertar en el hospital, se da cuenta de que la única que sigue a su lado es Sandra Díaz, el ama de llaves. Momentos después aparecen sus padres adoptivos. Luna se alegra de verlos, pero estos murmuran haberse equivocado de habitación, ya que estaban buscando a Estrella. Luna comienza a sollozar y Sandra, apenada por su señorita, le pregunta si está segura de participar en el experimento. La protagonista responde que ese proyecto era el resultado del trabajo duro de su hermano y la única manera de pagarle a la familia López por haberla criado, así que le pide a Sandra guardar su secreto. Luna recibe un mensaje de Estrella, quien está realizando una transmisión en vivo, donde presume de las atenciones y cuidados de su familia. La protagonista recuerda que en el pasado, su madre la cuidaba y consentía de la misma manera, además de que antes, sus hermanos se peleaban por su atención, pero ahora, solo consideraban a Estrella como su única hermana. Por otro lado, Carlos es informado de que habían encontrado a un voluntario para su proyecto. Al preguntar por el nombre, el científico le recordó que él mismo había dado la orden de mantener en secreto la identidad del voluntario, pero le revela que la voluntaria es huérfana, lo que hace que Carlos se acuerde de Luna, así que decide ir a verla, pero su padre lo reprende por abandonar a su hermana de sangre solo para ir a ver a una adoptada. Estrella finge ser comprensiva asegurando que está acostumbrada a estar sola, por lo que los 3 hermanos se dirigen a la habitación de Luna. La protagonista le confiesa a Sandra que el día que la adoptaron fue lo mejor que le pudo haber pasado, pero si pudiera volver a elegir, no querría volver a ser parte de la familia López. Los hermanos escuchan la última parte, por lo que Adrián se pone histérico y le reclama a la protagonista por sus crueles palabras. Luna se disculpa con ellos y en ese momento aparece el doctor a informarle a Lucas, quien está ciego, que habían encontrado unas córneas compatibles con él, por lo que pronto podría volver a ver. El ciego le dice a la protagonista que muy pronto ya no necesitará de ella y que no quiere volver a escucharla decir que ella será sus ojos. En el pasado, Luna había cuidado de él mientras le aseguraba que ella sería sus ojos. Está bien, hermano, mira bien este mundo por mí. De nuevo, nadie sabía que Luna era quien le donaría las córneas una semana después de comenzar el experimento. Carlos le informa también que han organizado una fiesta dentro de 3 días para celebrar el haber encontrado un voluntario para su experimento, por lo que le piden que se presente esa noche, ya que de todos modos, el proyecto llevaba su nombre. Luna acepta ir, sabiendo que ese día es su cumpleaños número 18, el cual todos habían olvidado por completo. Al llegar a casa, Luna encuentra unos tacones de diamantes y recuerda que cuando eran niños, su hermano le había prometido diseñarle unos zapatos de cristal para su cumpleaños 18. Estrella aparece y le arrebata los zapatos llamándola ladrona. Carlos se pone del lado de Estrella y acusa a Luna de querer acaparar todo lo que hay en la casa. De nuevo, Estrella finge cederle los zapatos a Luna,
Pero toda la familia la detiene y la defiende mientras acusan a la protagonista de ser ambiciosa y codiciosa. Su padre le exige limpiar los zapatos y pedirle disculpas a Estrella. Luna obedece y le entrega su zapato a la hermana y Carlos trata de aligerar la situación asegurándole a Luna que si le gustan los zapatos, le compraría unos. La protagonista responde que no es necesario y Adrián, molesto, la llama desagradecida mientras la empuja. Pronto me iré, nunca se van a volver a enojar por mi culpa. Al entrar a su habitación, Luna se da cuenta de que han quitado todas sus pertenencias y las han colocado en una caja. Estrella se acerca y le confiesa que se ha sentido mal esos días por lo que no puede subir y bajar las escaleras, así que sus hermanos le habían cedido su habitación. Luna pregunta dónde dormirá a partir de entonces y Carlos le pide dormir en el cuarto de invitados durante algunos días. La protagonista acepta y trata de levantar su caja, pero es imposible. Sandra entra en ese momento y le asegura a los hermanos que el cuarto de invitados no es habitable, ya que está lleno de cucarachas y ni siquiera tiene luz. Adrián le pide que solucione esos problemas y Luna tranquiliza a Sandra restándole importancia. Al entrar a la lúgubre habitación, Luna recuerda que al llegar a la casa de la familia López, sus hermanos le habían dado la mejor habitación y los mejores muebles, pero ahora se daba cuenta de que en esa casa ya no había lugar para ella. Mientras acomodaba sus cosas, Luna recuerda a su gato y sale a buscarlo. En la sala, Estrella está siendo curada por su hermano debido a que según ella, el gato de Luna la había arañado. La protagonista pregunta por su gato y como siempre Adrián le responde de mala manera, asegurando que se deshará del gato en cuanto lo encuentre. Luna sale al patio a buscarlo y los hermanos la siguen. Luna ve sangre junto al bote de basura y al mirar de cerca, encuentra a su gatito desvivido. Ella comienza a llorar y la malvada Estrella se acerca para preguntarle si le gustó el regalo que le hizo. Sin poder soportarlo más, Luna comienza a estrangularla. Adrián la detiene y la abofetea. Luna acusa a Estrella de desvivir a su gato. Estrella niega este hecho y Adrián le exige que no culpe a otros por haber descuidado a su mascota. Todos entran a la casa y la dejan sola. Sin otra opción, Luna decide enterrar a su gatito mientras llora amargamente. Lucas sale a buscarla y justo en ese momento Luna se desmaya. Al despertar, encuentra a todos los hermanos rodeándola y mostrando preocupación por ella. Adrián se disculpa y le muestra un vestido mientras le indica que debería usarlo esa noche. Luna piensa por un momento que se habían acordado de su cumpleaños, pero cae en cuenta de que esa noche era la fiesta de celebración del inicio del proyecto Sueño Luna. Después de agradecerle a los invitados por asistir, Carlos les informa que cambiará el nombre del proyecto a Sueño Estrella Luna, en honor a su hermana biológica que apareció hace 2 años. Luego de eso, uno de los invitados le pregunta a Estrella si Lucas está realmente ciego, a lo que ella responde que sí, así que deliberadamente lo llama para que éste se acercara a la parrilla. Al ver esto, Luna trata de detenerlo, pero se tropieza por culpa de Estrella y termina empujando a su hermano. Estrella finge estar preocupada y acusa a Luna de empujar con intención a Lucas. El hermano se muestra decepcionado de la supuesta crueldad de Luna. No podemos juzgarlo, este sí está ciego, literalmente. Pero incluso todos los invitados le dan la razón a Estrella mientras pintan a Luna como la hermanastra malvada. La protagonista comienza a sentirse mal debido a su enfermedad y Estrella se acerca para restregarle en la cara que pronto la echará de la familia. Luego finge ser empujada por Luna. Al ver esto, su madre ayuda a su hija biológica y empuja a Luna y nuevamente, toda la familia López sale en defensa de Estrella y critican duramente a la protagonista. Estrella finge querer disculparse, pero solo se acerca para provocar a Luna mencionando a su gato. Estrella aprovecha la situación y se clava a sí misma un tenedor. Todos los presentes se sorprenden y acusan a Luna de querer desvivir a Estrella mientras ésta finge ser débil. Luna se burla y le asegura que no tenía que actuar de esa manera, ya que de todos modos, toda la familia la apoyaba. El padre se enoja y abofetea a Luna para luego gritarle que a partir de esa noche, cortarán toda relación con Luna. La protagonista está de acuerdo con esta decisión, se inclina, les agradece por todo y se va. Los hermanos piensan si deberían ir tras ella, pero deciden esperar a que se calme un poco. El padre acepta que dijo esas crueles palabras solo porque estaba muy molesto. Al llegar a casa, Sandra la estaba esperando con un platillo, ya que fue la única que se acordó de su cumpleaños. Luna llora y le agradece por haber cuidado de ella todos esos años. Luego le entrega sus ahorros de toda la vida, ya que no volverá a necesitarlos. Ambas se abrazan mientras lloran, ya que a partir de ese día, no volverán a verse nunca más. Por último, Luna sube a la habitación secreta que tenían de niños y sobre la mesa, deja la caja que contiene su certificado de defunción. En la fiesta,
El fotógrafo se acerca a preguntar si se tomarán la foto familiar, pero Carlos afirma que esperarán a que regrese Luna. Estrella pregunta por qué tendrían que esperarla si solo es la hermana adoptada, pero los hermanos afirman que Luna también es parte de la familia y es solo porque Estrella estuvo desaparecida por 16 años que la favorecían más que a Luna. Lucas de repente recuerda que ese día era el cumpleaños de Luna y Adrián no puede creer que hayan olvidado una fecha tan importante. Así que toda la familia se dirige a buscar a Luna. Estrella se molesta por esto y una chica se le acerca para felicitarla por haber logrado convertirse en la única princesa de la familia al haber ocupado el lugar de Luna, quien era en realidad la hija biológica de los López. Al llegar a casa, mientras toda la familia comienza a buscar desesperadamente a Luna, ella está siendo preparada para iniciar con el experimento de criogenia. Les deseo que su familia brille, no seré quien empañe su felicidad. A partir de hoy, no nos debemos nada. Los López entran a la habitación de Luna y se dan cuenta de que el interruptor ni siquiera funcionaba. Sandra confiesa que ha sido así desde el día que la obligaron a cambiarse de habitación. Carlos y Adrián no lo pueden creer, ya que desde pequeña, Luna siempre le había temido a la oscuridad. Sandra confiesa que Luna dejó de temerle a la oscuridad el día que la encerraron a oscuras en el cuarto de almacenamiento, ya que según ellos, era un castigo por haber encerrado a Estrella en el sótano, cosa que nunca ocurrió. El padre murmura que solo quería darle una lección y todos se muestran arrepentidos por haberla tratado mal. Adrián le pregunta a Sandra si sabe dónde está Luna, pero la criada no se deja engañar por su actuación y responde que Luna solo quería estar tranquila el día de su cumpleaños y que regresará en 3 días. Entonces la familia planea hacerle una fiesta de cumpleaños para disculparse con ella. La señorita ha esperado por 2 años que ustedes la cuidaran, ahora prueben lo que se siente esperar. Al día siguiente, Lucas es operado y como es un microdrama chino, a las pocas horas, logra ver con absoluta normalidad. Al no saber quién fue su donante anónima, Lucas decide enviarle una carta de agradecimiento a su dirección. El doctor, que según yo, es oftalmólogo y ahora endocrinólogo, pregunta por qué Luna no había asistido a sus revisiones para controlar su hipoglucemia. Toda la familia se sorprende y se arrepiente por no haberle creído a Luna cuando ésta se había sentido mal debido a su enfermedad. Al regresar a casa, los hermanos se dirigen a la habitación secreta con el fin de encontrar una pista sobre el paradero de su hermana. Carlos nota la caja que Luna había dejado y al momento de abrirla, son interrumpidos por los sollozos de Sandra. Estrella quiere deshacerse de las últimas pertenencias de Luna, pero Sandra se niega a ceder. Estrella toma un álbum de fotos hecho por Luna y sus hermanos y comienza a quemarlo. Lucas la detiene y recuerda cómo su hermana había realizado con esmero ese cuaderno. Adrián se molesta con Estrella, pero ésta responde que ya habían cortado lazos con Luna. Adrián le advierte que si vuelve a hacer algo así, no la perdonaría nunca, así que la malvada hermana se va llorando. Carlos trata de encontrar a alguien que pueda restaurarlo, ya que según Adrián, cuando Luna volviera, se sentiría muy triste al ver el álbum destrozado. Sandra no puede soportarlo y les grita que el corazón roto de su señorita no podría repararse. Los hermanos no están de acuerdo y Adrián recuerda que debía buscarle un gato idéntico al que Luna perdió, así que revisan las cámaras de seguridad para encontrar alguna foto del gato, lo cual me parece ilógico, pero es parte de la trama. Mientras revisan los vídeos, se dan cuenta de que Estrella siempre agredía a Luna para que no los acompañara a los viajes. Los hermanos se dan cuenta de que Luna había sido amenazada por Estrella, pero ellos en su momento habían considerado que su hermana adoptiva solo estaba siendo caprichosa. Al continuar buscando, también encuentran evidencia de Estrella acabando con la vida del gatito de Luna para después arañarse a sí misma para luego quedar como la víctima. En tanto, Estrella se está probando uno de los vestidos de Luna. Adrián, molesto, le recuerda que le advirtió no volver a tocar las cosas de Luna, pero la madre sale en defensa de su hija. Los hermanos le cuentan que Estrella había estado perjudicando a Luna desde que regresó, además de haber desvivido a la mascota de Luna. Estrella sigue negando haberlo hecho, pero se sorprende al saber que todo fue grabado por las cámaras. Adrián le arranca su cadena del cuello y le recuerda a Estrella que en el pasado ella había acusado a Luna de haberlo robado y ellos ciegamente se habían puesto de su lado. Estuviste perdida tantos años, para compensarte descuidamos a Luna, ¿no estás satisfecha? Los padres le ordenan a Estrella que al regresar Luna, debería pedirle una disculpa por todo el mal que le había causado. Estrella se molesta alegando que ella es la hija biológica y Luna solo es una adoptada. Adrián la abofetea mientras le dice que ella nunca podría estar a la altura de Luna. 3 días después, con grandes obsequios,
Toda la familia está esperando el regreso de Luna mientras Estrella observa furiosa. Después de esperar durante mucho tiempo, aparece un mensajero quien les entrega una carta para Luna. Al revisarla se dan cuenta de que es la carta de agradecimiento que Lucas le escribió a su donadora. Lucas se da cuenta de que posiblemente Luna haya sido su donadora, así que corre a su cuarto y encuentra el acuerdo de donación confirmando así su suposición. Mis ojos son de mi hermana menor. La familia se sorprende por esta revelación y acuden a Sandra para preguntarle sobre el paradero de Luna. Sandra llora y confiesa que le prometió a su señorita no revelar nada, pero les cuenta que Luna había dejado una caja para ellos en su habitación secreta. Todos corren a buscar la caja y dentro encuentran el certificado de defunción de Luna. Ninguno de ellos puede creerlo, ya que las fechas no coinciden, pero la criada niega que sea una broma y les reprocha el haber maltratado durante años a su querida Luna. Es tarde. Todo es demasiado tarde. Sandra les entrega el último mensaje de Luna guardado en una memoria USB. En el vídeo, Luna les confiesa que espera que en serio hayan llegado a amarla alguna vez, les agradece por haberla sacado del orfanato y darle momentos felices, les desea una vida de felicidad a todos incluida a su hija biológica y les da su último adiós. Ojalá que en otra vida, nosotros nunca seamos una familia. Al ver a Estrella, el impulsivo Adrián no puede soportarlo y trata de desvivirla mientras la culpa por haber alejado a Luna. Estrella se desmaya y termina en el hospital. El padre reprende a su hijo menor por hacerle daño a su hermana de esa manera. El doctor les informa que la cardiopatía de Estrella es hereditaria por lo que les recomienda a todos hacerse estudios. La familia se muestra confusa por esta situación, ya que ninguno de ellos tiene dicha enfermedad y al revisar el expediente médico de Estrella se dan cuenta de que ella tiene sangre tipo B mientras que ambos padres son del tipo A. Todos corren a la habitación de Estrella para cuestionarla, pero esta todavía finge ser inocente. El pocos huevos de Adrián amenaza con hacerla pagar 1000 veces su error si no confiesa la verdad de buena gana. Estrella entonces acepta no ser la verdadera hija biológica de los López. No sé cómo ha de tener la mano Adrián, ya que le vuelve a descolocar la quijada y Estrella se burla de ellos por haberlos engañado durante tanto tiempo. Carlos le advierte que le hará pagar muy caro el haber falsificado las pruebas de ADN, pero Estrella confiesa que ese fue un error del orfanato y que ella solo se aprovechó de la situación. La madre le pregunta a Estrella si su hija biológica estaba en el orfanato y Estrella se ríe y les cuenta que esa hija que tanto buscaron siempre estuvo a su lado. Los López se muestran muy dolidos y arrepentidos por esta revelación y Estrella se burla de ellos por haber maltratado a su propia hija mientras se ponían del lado de una extraña. No conforme con eso les confiesa que todas las acusaciones que hizo en contra de Luna eran mentira y que fueron todos ellos los que llevaron a Luna a su muerte. Adrián al insultarla y golpearla solo para defender a Estrella, Carlos que sin dudarlo le cedía todas las cosas de Luna a Estrella, Lucas que aunque Luna daba su vida para protegerlo, él siempre se ponía del lado de Estrella. Por último los padres, quienes eran conscientes de las maquinaciones de Estrella, pero la defendían y protegían solo por su identidad como hija biológica. Fueron ustedes quienes la trajeron de vuelta y ustedes mismos la abandonaron, los que destruyeron a Luna fueron ustedes. Bueno, todos estamos de acuerdo en que la loca tiene razón. Después de dejarla decirle sus verdades a todos, Carlos le ordena a sus guardias encerrar a Estrella en un manicomio. Al regresar a casa, Sandra les informa a todos de su renuncia, ya que sin Luna, ella ya no tenía razones para seguir trabajando para ellos. También les entrega un último obsequio de parte de Luna, los cuales consisten en un premio mandado a hacer para Carlos por haber iniciado su proyecto, Sueño Luna. A Lucas le había entregado sus córneas y este también se abofetea ya que eso decía el guión. A Adrián le escribió un pequeño cuaderno de recetas, ya que en el pasado, él nunca había probado ninguno de los platillos preparados con esmero por su hermana, así que también se abofetea sin ganas. A los padres les dejó un documento donde rompía oficialmente con su relación de hija adoptiva, ya que de todos modos, el padre ya había roto lazos con Luna. Ambos padres también hacen un pobre intento de abofetearse a sí mismos así que no pude evitar imaginarme entrando en escena. Larry, what the hell are you doing? Larry! Larry, you can't just... Oh, Larry! Oh, are you all right? 3 meses después, los hermanos López continúan buscando desesperadamente a su hermana. Toda la familia parece no tener un rumbo y se ve desesperanzada, pero un día Carlos se da cuenta de que el día que desapareció Estrella, fue el mismo día que el voluntario de su proyecto fue congelado, además de recordar que Luna le había dicho con anterioridad que si no encontraba voluntarios para el experimento, ella misma se ofrecería para participar en el proyecto.
Todos corren al laboratorio y Carlos le pregunta al científico a cargo si Luna era la voluntaria de criogenia. El científico se niega a revelar esos datos confidenciales, pero ante la insistencia de la madre, termina revelando que Luna López es la voluntaria del experimento. Todos lloran y gritan el nombre de Luna como si ella pudiese escucharlos. Adrián le exige al científico detener el experimento, pero este les afirma que no puede hacerlo, ya que pondría en riesgo la vida de Luna. La familia le suplica al científico dejarlos acercarse a ver a Luna una última vez, pero es imposible, ya que Luna se encontraba en un entorno estéril y no podían arriesgarse a contaminarlo. Ustedes solo podrán volver a verla dentro de 30 años, cuando el experimento sea un éxito. Todos prometen esperarla pacientemente y Carlos jura conseguirle unas córneas nuevas para que su hermana regrese completamente sana, pero no le consiguió las córneas a su hermano Lucas. Todos esperan por su amada Luna y pasados los 30 años, todos han envejecido y el experimento por fin ha llegado a su fin. El científico les informa que la cirugía de córneas de Luna fue un éxito y ella pronto despertaría. Momentos después aparece Luna, quien camina perfectamente y se encuentra completamente sana. La familia le pide regresar juntos a casa, pero Luna ya no los reconoce ni los recuerda. La protagonista se aleja de ellos y se va sola y feliz y así termina esta historia. Fin. Si les gustó o no, no olviden darle like, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Cuídense, tomen mucha agüita y hasta la próxima. Adiós.